Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. El tema de hoy es la fe, palabra que es fascinante, constantemente está en nuestros labios, pero que muy pocas veces nos detenemos a comprender qué significa o cómo es que se da este acto de fe en nosotros, o cómo es que se desarrolla la fe en nosotros. La palabra fe es un término latino que significa fides. Fides quiere decir aquello en lo que se cree. ¿En qué creemos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo se da nuestro acto de fe? ¿O cómo es que nosotros desarrollamos esta fe en nosotros? Dicen que la fe viene estructurada de 3 puntos, desde la parte moral, la razón y los sentimientos. Cuando nosotros ponemos, o para que se dé este fenómeno de fe en nosotros, necesitamos pasar por estos 3 procesos. ¿Cómo lo razono? ¿Cómo lo siento? Y cómo, a partir de mi moral, yo estructuro mi fe. Cuando nosotros nos vamos a esta parte de emoción y razón o moral, nosotros vamos a generar un acto de fe o una creencia mágica. Y ante esta creencia mágica, nosotros vamos a creer las cosas que se nos dicen sin ponerla en una cuestión de razonarla o de analizarla. Así son, así se dan y así se manejan. Y esta es la forma en la que nosotros expresamos nuestra fe a través de nuestra religión o a través de nuestras creencias. Pero cuando interviene dentro de esto, de este proceso, interviene la parte de razonamiento, entonces empezamos a buscarle una justificación a las cosas. Y a veces tanto razonamos en los actos de fe o en la fe que terminamos negándola. Y al mismo tiempo hacemos como una especie de paradoja. Al momento en que yo la niego, estoy dando la cobertura de que puede existir. Vamos a utilizar la palabra, vamos a utilizar este tiempo de plática con ustedes para conocer la fe desde nuestro propio concepto, cómo la conceptualizamos y cómo a partir de estos actos de fe nosotros podemos hacer cosas increíbles. Y no es por una cuestión religiosa o por una creencia en un ser divino, sino simple y sencillamente cómo nosotros potencializamos a través de nuestra mente todos estos parámetros que nos permiten vencer muchas de las cuestiones y que nos permiten ser personas de logros o de éxitos. Cuando nosotros empezamos a razonar las cuestiones y hay muchas cosas que no podemos analizarlas o que no les encontramos una explicación, aquí es donde interviene la fe. Entonces vienen mis percepciones emocionales y también viene la forma en la que mi criterio moral me va a permitir justificarlo. Parece mentira, pero en el momento en que nosotros encontramos o combinamos estas 3 acciones, lo que vamos a tener es un descanso. ¿Por qué? Porque le vamos a empezar a dar ciertas explicaciones a cosas que no podemos comprender. Y entonces empezamos a depositar cierta confianza, cierta fe en actitudes o acciones que nosotros tenemos. Hay una fe que se nos inculca de toda la parte de la sociedad, la iglesia, hacia nosotros. Y hay una fe que nosotros vamos fomentando en nosotros a partir de todos los conceptos que hemos aprendido de nuestra vida. Mis valores, mis creencias, mis emociones, los contextos emocionales o culturales en los que yo me desarrollo, la familia, y cómo y de qué manera yo percibo todo mi entorno. A partir de lo real, yo genero mi propia realidad. Y a partir de todas esas cuestiones que me van a formar como un ser humano, yo empiezo a generar una fe hacia mí. Y empiezo a tener una confianza en mí. Cuando yo fomento esta confianza en mí, o yo deposito una fe en mí para hacer las cosas, no existe un obstáculo que me pueda vencer. Y esto es lo que hace la tenacidad de estas personas que han logrado alcanzar o proponer un sinfín de logros a la humanidad. 1 y 2 y 1000 y 10.000 veces pueden fracasar, pero es tanta la confianza que han depositado en sí, es tanta la fe que tienen en lo que ellos vislumbran, en lo que ellos creen, que empiezan a construir día con día sus logros. Cuando yo genero mi fe en la parte moral, esto es, que a partir de los valores que se me puedan implementar, o bien a partir del miedo que yo pueda tener, yo voy a generar una fe moral en
quedar estático, porque el miedo eso es lo que hace. Cuando yo ya lo manejo y lo dejo como un sentimiento permanente, como una creencia, o deposito mi fe en esta parte del miedo, yo me quedo estático y no me muevo. Y entonces acepto todo lo que se me diga y no lo pongo bajo ningún criterio de análisis, porque yo creo fiel y ciegamente en esto que me están diciendo. No solamente en lo que me están diciendo, sino también deposito mi fe en las personas que lo están diciendo. Y a esto se le llama manipuleo. Y esto es lo que nosotros vivimos a veces en el contexto de nuestra sociedad. De repente vemos cómo una persona piensa, razona y actúa y nos quedamos con los ojos perplejos. Por decir, ¿Cómo es posible que lo puedan hacer bien? Porque esa persona depositó su acto de fe ahí. Y vemos a las otras personas, las personas que lo analizan, que lo critican, que lo cuestionan, que no lo creen y que están también en esa parte y no depositan muchas veces esa fe en sí mismo. ¿Por qué? Porque no han conocido esta sensación. Cuando nosotros nos vamos a la parte sensitiva de cómo lo puedo experimentar, confío, vivo, siento, analizo, lo experimento, lo sueño, me despierto y lo hago, con toda esta sensación combinada con esta parte de un razonamiento, yo empiezo a construir muchas cosas en mi interior. Y parece mentira, pero en este acto de fe que yo me deposito mucho una confianza en mí, deposito mucho una autoestima alta. Este acto de fe que depositamos en nosotros es justamente lo que nos hace la diferencia entre personas que triunfan y las personas que se quedan viendo cómo pasan las personas que han depositado su fe en sí para lograr y alcanzar los éxitos que han querido o que están buscando en su vida. ¿Cómo funciona este contexto? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un proceso cognitivo de esto. Y este efecto cognitivo que yo estoy generando, mi acto de fe o mi conciencia de fe en mí, voy a valorarlo desde la parte de cómo lo veo, desde qué enfoque, cómo lo analizo, cómo lo siento, cómo lo creo. Y esta valoración cognitiva que yo hago me va a llevar a un proceso emocional. Conjuntamente estoy generando acá todo este proceso cognitivo y estoy involucrando este proceso emocional. Y este proceso emocional que estoy manejando va a generar en mí un sinfín de sinapsis, un sinfín de acciones corporales que me van a permitir llegar a una sensación. Y cuando yo estoy aquí justamente en esta parte de la sensación o en esta parte somática, yo empiezo a tener una serie de registros neuronales. Y de acuerdo a lo que yo piense, a lo que yo sienta, a lo que yo crea, puedo generar mi enfermedad. Y entonces enfermo. Desde una cuestión de fe interna, yo hice todo este proceso cognitivo, sensitivo, racional y afecto mi salud corporal o mi salud mental. Y también es a la inversa, que son los famosos actos de fe o de sanación milagrosa. Estoy en la sensación de mi enfermedad. Me voy hacia estas conexiones neuronales que estoy manejando, trabajo mi proceso emocional y en esta parte de mi proceso emocional empiezo a revisar o analizar cuáles son los conceptos cognitivos que yo tengo o a partir de cómo yo generé este tipo de ideas en donde yo me estoy lastimando físicamente y cuando yo comprendo esta parte tengo un proceso de sanación. Así como viene para que yo me enferme, así también regresa para que yo sane. Y esto no es más que una actitud de fe que yo puedo tener en mí cuando creo en algo que no es abstracto, es algo que no lo tengo concreto, sino simple y sencillamente estoy navegando en esta parte. Y si nos preguntamos cómo fue ese acto de fe que tú tuviste para realizar los logros que has logrado, simplemente a veces decimos, no sé, caí muchas veces y me paré, y muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, pero algo había en mí que continué. Y es esa confianza que deposité en mí. Esa parte que yo creí que la podía alcanzar. Esa cosa que yo no la tenía tangible, pero día con día la iba haciendo tangible. Día con día la iba haciendo realidad. Hasta que logré consumarla en su totalidad y esa realidad se hizo palpable y fue ahí donde yo deposité toda esta fe que tenía en mí, toda esta fe en este proceso que estaba haciendo y tuve resultados increíbles. Así es como lo hacen las personas que triunfan.
que se sienten bien, muchas de ellas en esa trayectoria, en ese andar, sufren muchas caídas, sufren mucho dolor, sufren mucho desánimo, pero esa confianza que tienen en sí, se levantan y continúan. Y cada vez que van continuando, van aprendiendo y van fortaleciéndose y van teniendo mayor confianza en sí mismos. Y muchas veces pueden enfrentarse a todo el contexto, a toda la sociedad que tiene en su entorno, pero es tanta la fe que han depositado en sí que logran vencer todos los obstáculos y por encima de todo logran llegar a esa meta que se han propuesto. ¿Qué tanto has utilizado la fe en tu beneficio? ¿Qué tanto crees o te crees capaz de hacer las cosas? Cuando nosotros hacemos una introspección y empezamos a usar uno de estos tres pilares de la fe, que es la parte de cómo razono, cómo meto esta parte de conocimiento, cómo analizo las cuestiones, cuántas frases te dices, cómo te las dices, y a partir de eso, cómo generas las expectativas en ti, cómo es que empiezas a depositar esa confianza o esa desconfianza en ti. ¿Cómo lo estructuras? Sería muy importante hacer esta parte de analizar. ¿Cómo? Vamos a empezar con algo sencillo. ¿Cómo conseguí mi carro? ¿Qué tanto? ¿Y cuántas veces caí? ¿Y qué tanto necesité tener una confianza en mí para alcanzarla? Cuando llegan a los procesos de terapia, muchas veces llegan justamente con esta parte que no se creen capaces de hacer las cosas que han hecho. Y están en este proceso de desánimo, en esta parte que no tienen una fe en sí, no confían en sí mismos. Porque la fe es sinónimo de confianza y la confianza es sinónimo de fe. ¿Qué tanto la depositas en ti? ¿Qué tanto esperas que otra persona venga y te resuelva la situación? ¿O qué tanto te permites, a través de las cosas que tú ves o te dicen, qué tanto te permites creerla sin analizarla? Es muy bueno que nosotros tengamos estos tres pilares y también es muy bueno que en este proceso de empatía yo escuche a la persona que me está mostrando su acto de fe para ver cómo es que la estructura y no para decirle si te va a salir o no te va a salir lo que estás pensando, lo que quieres hacer. Simple y sencillamente es muy sano, muy sabio que nosotros podamos darnos una pauta de tiempo y ver qué tanto la persona que tengo enfrente es una persona de fe para consigo misma. Hay una frase que dice, la fe mueve montañas. Y sí, es verdad. Y basta y sobra con que nosotros busquemos bibliografía de algunas de las personas que han sobresalido en la vida y veamos cuántas veces cayeron y cuántas veces se levantaron y cuántas cosas han logrado con esto. Así como ellos, tú, yo, tenemos muchas historias de logro, pero que a veces no hemos encontrado esta palabra que tanto se oye, que tanto deposité mi fe en mí para poderlo alcanzar. ¿Cómo estructuro esta confianza en mí para poder iniciar un camino hacia el éxito y a lograr cosas que yo deseo? ¿Cómo te sientes tú una persona de fe? ¿Y cómo aprendes este caminito para repetirlo una y otra vez? Así como tú, yo, mucha gente ha tenido logros, pero en ese andar, en ese logro, muy pocas personas se ponen a meditar o se ponen a analizar cómo es que lo alcancé. ¿Puedo caminar el mismo camino? ¿Puedo obtener el mismo logro? Y entonces algo que no es abstracto como la fe, cuando yo analizo y camino una vez más ese camino y me doy cuenta que puedo lograr el mismo éxito que obtuve, lo puedo repetir una y otra y otra y otra vez. Y de esa manera yo aprendo a andar un sinfín de caminos hacia el éxito. Y el éxito no solamente es lo material, el éxito también es la forma en la que yo me sienta, la forma en la que yo viva, la forma en la que yo me relacione con las personas que amo, la forma en la que yo me acepte y la forma en la que yo confíe en mí. Esa es parte del éxito y todo eso se logra
a partir de la confianza que tengas en ti, a partir de la fe que deposites en ti. Y si yo aprendo este camino, qué hermoso sería, porque eso es un mensaje para los padres. Siempre estamos pensando en qué le vamos a dejar a nuestros hijos, cómo se lo vamos a dejar, que tengan estudio, que tengan casa, que tengan carro, que tengan las mejores experiencias. Pero qué tanto le deposito la fe y qué tanto le permito que él construya su propia fe y qué tanto le permito que él experimente a partir de lo que él cree que puede lograr, a partir de la confianza que él se dé en sí mismo, a partir de ese sueño que él quiere hacer, depositando su fe en sí para alcanzar su meta. ¿Qué tan capaces somos como personas adultas o como padres de quedarnos al margen y esperar a que ellos experimenten y alcancen sus éxitos? Y guardar silencio y escuchar y observar y analizar y acompañarlos y sentirlos. Y cuando lleguen a la meta, decirles una vez más, mi fe nunca cambió para ti. Mi fe nunca tuvo una debilidad, porque siempre confié en que lo ibas a lograr y lo ibas a hacer. Por eso me mantuve al margen. Cuando tenemos esa capacidad de poder mirar a nuestros hijos en esa perspectiva y estar solamente cuando ellos nos pidan el auxilio, y no para llegar corriendo a levantarlos, sino para ver cómo se levantan y de vez en cuando ayudarlos. De esa forma hacemos que ellos acrecenten su fe. ¿Qué tanto lo usamos? ¿Y qué tanto hemos permitido? ¿Y qué tanto le hemos enseñado a nuestros hijos a que tengan fe en sí? No una fe en la iglesia, no una fe en otra persona, no una fe en la sociedad, no una fe en la humanidad. Porque la fe se empieza a fomentar primero en nosotros. Y cuando nosotros desarrollamos eso, se la podemos depositar a las demás personas. Siempre con la responsabilidad, siempre con la parte crítica, siempre con la parte analítica y siempre con esta parte sensitiva de poder estar en esta comunión para poder extender la mano y trabajar conjuntamente en actos de fe para desarrollar proyectos de forma individual y después de forma social. Pero la fe empieza conmigo y la fe se la puedo inculcar a mis hijos, pero una fe en sí mismo. Muy bien, amigas y amigos, espero que estos comentarios les hayan servido y espero que ustedes hagan un recuento de cómo han utilizado la fe en ustedes para poder crecer y poder alcanzar esos logros que tenemos y que hemos presumido y que hemos manifestado a las personas con el gusto de decir, miren, lo hice. Nos vemos en el próximo video.